presentación me resulta un encanto hacerla, pero porque José Manuel me parece un personaje extraordinario. Ya lo conocéis, o sea que tampoco puedo decir muchas cosas, pero me gustaría primero decir que creo que es, y me lo he apuntado para que no se me olvidara, que creo que es una persona de los mejores expertos, mayores expertos que tienen en sanidad este país, incluso internacionalmente. No, es un hombre muy comprometido, muy solidario y muy trabajador. Desde el punto de vista profesional, es médico, lógicamente, doctor, tiene 2 máster que hizo en Boston, ha trabajado, fue neumólogo, luego hizo inspección de sanidad y también ha estado estudiando en Harvard, en la de Harvard de verdad, no en la esa de Aravaca que han estudiado algunos. Es la buena. Después ha estado con la inspección trabajando más bien en la cuestión administrativa. Como administrativo ha estado en muchos puestos muy destacados. Yo he sacado solo 2 o 3 porque tampoco quiero agobiar y he puesto sencillamente en los puntos más fundamentales. Ha sido director general de Atención Primaria y Medicina Preventiva en la Autonomía Andaluza. También ha sido consejero de Sanidad en el Gobierno vasco, en la coalición PNV-PSOE, que asumió todas las transferencias de la asistencia sanitaria. Director general de la Escuela Nacional de Sanidad y desde el punto de vista más político, diputado de la Asamblea de Madrid y portavoz de Sanidad por el PSOE durante 3 legislaturas. Y en estos momentos es asesor en temas de seguridad social en muchos países, sobre todo sudamericanos. Ha sido el responsable de la universalización de la asistencia sanitaria en nuestro país, responsable del primer programa de salud bucodental infantil y responsable de la asistencia sanitaria por cita previa. Todo esto es solo una parte de lo que ha hecho, pero me parece que ya es suficiente para demostrar que es un personaje fuera de serie. De todas maneras, creo que lo que más me gusta de él es que es una persona muy comprometida, muy trabajadora y muy buena persona. Gracias, José Manuel, por venir. Después de estas cosas no sé qué decir, Ana. Bueno, he de decir pues no digas nada. Una cosa importante, lo de la universalización, es que aquí mi trabajo fue, o mi contribución fue meter en la seguridad social a los colectivos de beneficencia. O sea, acabar un poco con la caridad pública y hacerlo derecho. Y he de decir que el héroe de la universalización de la sanidad en España es una persona que en algún día debierais invitar, y es don Adolfo Jiménez. No sé si os suena. Ha estado ya con nosotros. Ha estado con nosotros el ponente anterior fue Adolfo Jiménez. Porque cuando sucedió esto, yo estaba de consejero en el País Vasco y obviamente sanidad es seguridad social, y entonces no podíamos meter a los de beneficencia sin el apoyo de la seguridad social y sin que les diera un número la seguridad social. Y entonces cuando se lo fui a decir a Adolfo, yo no le conocía, me dio un gran abrazo, me dijo que había soñado toda su vida con eso, y el País Vasco fuimos piloto para que se hiciera luego en el resto de España, y fue a partir de ese momento que la sanidad dejó de estar financiada totalmente por cuotas y pasó a estar financiada por impuestos. O sea, como veis, estas cosas, cuando se hace algo en política, hay mucha gente que está detrás, que apoya, que lo hace posible, etc. Bueno, dicho esto, un placer compartir con vosotros reflexiones sobre la sanidad en Madrid. Como todos vosotros, hola Fer, como todos vosotros sois gente muy ilustrada e informada, yo no voy a dar la lata con una conferencia. Mi idea es apuntar durante no mucho más de 20 minutos, y me voy a poner esto, apuntar algunos de los temas relevantes, y luego, bueno, pues dialogamos y comentamos cosas según las que os interesen, si os parece bien. Me voy a poner esto porque si no es... Vale. Vas a ver, para empezar es bueno
comentar, la sanidad de Madrid es parte de la sanidad española y para saber dónde está la sanidad española o qué somos o cómo es la sanidad española, es bueno situarla en contexto internacional, porque nos creemos muy especiales y bueno, en alguna medida lo somos. Los países más similares a nosotros son Reino Unido, países nórdicos, Italia, Portugal y allá en las antípodas Nueva Zelanda. Nuestro sistema se caracteriza porque es financiado por impuestos, porque cubre a toda la población y, muy importante, porque la provisión de los servicios es pública también. Aquí hay una distinción que a los españoles nos cuesta mucho hacer, pero es importante para entender, para vernos en el contexto mundial. En sanidad hay que distinguir, como si me permitís la analogía, en el seguro de los coches. Hay que distinguir lo que son los talleres de lo que es la aseguradora. Y en sanidad, siguiendo con esta analogía, España es un país donde el asegurador, que es el sector público, tiene sus propios talleres. No concierta con talleres ajenos. Francia, sin embargo, el asegurador, que es la seguridad social, la Sécu, que dicen ellos, o Alemania, que tiene varios sistemas, o sea, varias, no es una caja única, hay varias cajas. En Alemania y en Francia, el asegurador es público, pero no tiene talleres. Cuando la seguridad social y los hospitales franceses, hay una parte muy importante que son públicos, pero no son de la seguridad social. Entonces, esto es importante. Y entonces España, que tiene un sistema parecido al de Reino Unido, al de Italia y Portugal en España y a los nórdicos, tiene varias características que nos distinguen. Esto es importante para entender dónde estamos y los problemas que tenemos. Primero, España tiene casi un 4,5% de la población, algo más de 2 millones, que no tienen la sanidad común a todos. Son los de Muface, algunos de vosotros. Ana, por ejemplo, te has jubilado de profe, ¿no, Ana? Entonces, los funcionarios del Estado, de la justicia, etcétera. Y bueno, este es un colectivo importante. Hay otros colectivos como son la mutualidad de abogados, que tienen un sistema sustitutorio de la seguridad social, aunque ahora eso ya no es del todo así. Entonces, primera diferencia, hay unos españoles que son más iguales que otros, y estos españoles son españoles que tienen mayor nivel cultural, mayor capacidad de influir en las políticas. En definitiva, en la sanidad de del conjunto del 95% de los españoles está privada digamos, de sus clientes más exigentes e informados. Esto es importante. Esta dualización. Porque esta dualización impacta luego en otro elemento que comentaré y es muy importante. En segundo lugar, nuestro aseguramiento no es muy completo. Nuestra financiación, la financiación de la sanidad española, es baja. De cada 100 euros que nos gastamos en sanidad, en España solo son públicos 30. Pero en Francia son públicos 85, en Alemania también 85, en Inglaterra también y en los nórdicos también. O sea, hay españoles que no están en el común y no somos muy... Segundo, nuestro sistema sanitario es público, pero tiene el grave problema de que está metido muy indiferenciadamente en la administración pública. Y la administración pública española no es muy ejemplar. Una cosa es ser público y otra cosa es ser funcionario del siglo XIX. En España es público y tiene muchos rasgos del funcionariado del XIX. Os pongo un ejemplo, el derecho, presunto derecho, pero bueno, escrito está, de traslado de los médicos. Algo que era perfectamente funcional a lo mejor para los militares, o incluso para los maestros o para los aduaneros del XIX,
Es impensable para un cardiólogo, donde hay expertos en insuficiencia cardíaca, en conducción eléctrica, en arritmias, en fin. Pero esto por poner solo una cosa. Tenemos una regulación del personal absolutamente inexistente en ningún otro lugar. Y luego tenemos una gobernanza más propia de México que de Estocolmo. Somos de los pocos países donde el director de un hospital cambia cuando cambia el ministro que le nombró. Con lo cual, en fin, la maravilla, sin embargo, es que nuestro sistema no es nada malo, médicamente hablando. Cuando se analiza médicamente hablando la mortalidad debida a causas médicamente tratables, España está entre los buenos países del mundo. Esto es sorprendente. Esto es sorprendente, pero es muy real. El otro problema que tenemos diferente en negativo es que nuestra sanidad tiene poco peso en la agenda política. En época electoral, bueno, se saca, pero luego de verdad reformas, ministros políticamente potentes, esto no está en nuestro menú. En definitiva, el sistema sanitario español es una de las mejores cosas que tenemos en España, con mucho y de lejos. Si nuestro sistema judicial, universitario, etcétera, fuera como el sanitario, seríamos un país muy, muy especial. Pero bueno, es muy mejorable, tiene cosas, estas que he dicho, y esto afecta luego a muchos otros terrenos. Y esto así de visión general. Bueno, la COVID, por ejemplo, ha hecho que la sanidad en España sea materia no solamente de, vamos, ya lo era siempre, de nuestra tranquilidad. Esto es muy especial, no sabe, la gente de aquí, yo que me ha tocado viajar por el mundo, la gente de España no sabe lo que tiene. Tener un hospital a 30 minutos de tu casa, saber que la puerta está abierta gratis si te pasa algo gordo, eso no tiene precio. Dicho esto, bueno, la COVID ha demostrado que además sanidad es tema de seguridad nacional, O sea, tenemos tanques y aviones por si los necesitamos, pero alguien ha pensado que necesitamos tener algunas camas más de las justas, algunos respiradores más de los justos, por si vienen mal dadas, como han venido. Bien, esto es así en el contexto general. Madrid. Madrid recibió justo hace ahora algo más de 20 años las transferencias de la sanidad, de nuestra sanidad de la seguridad social. Bueno, hay que poner otro paréntesis global. El sistema sanitario español no tiene un padre fundador, no tiene un cumpleaños. Los británicos, cuando cumplieron 60 años su sistema sanitario, tocaron las campanas, hicieron misa de acción de gracias. Nosotros no tenemos padre fundador. Algunos fachas no informados dicen que Girón montó esto. No. Esto tiene, en fin, fue hecho por etapas, no sabemos cómo, pero hemos terminado teniendo un tesoro que es un sistema sanitario público mejorable, pero bastante bueno. En Madrid, hace 20 años se hicieron las transferencias, desde entonces solo ha gobernado el PP. Dentro del PP, ahora que está tan de moda, esto es un paréntesis, en el PP español yo distingo dos ramas, como en todas las familias. Hay distintas. Yo distingo la rama, diríamos, neoliberal y cleptofílica. Kleptos en griego tiene que ver con robar, con corrupción y demás, que sería la que ha gobernado Valencia, Madrid y Murcia, de la rama más pausada, más apacible, si queréis cristiano-demócrata, que ha gobernado Castilla, León y Galicia también, en gran medida. A Madrid nos ha tocado la rama mala. Y hubo un primer periodo, Gallardón, primer ministro, iba a decir, presidente, Echaniz médico, formado también en salud pública, yo creo que en Ann Arbor, en Michigan. Bueno, pues fue una primera época, diríamos, de PP apacible.
aunque fue muy criticado entonces, pero bueno, a veces también desde enfrente siempre criticamos todo lo que no hacen los otros, hagan lo que hagan. Y muy a menudo los que criticamos primero, los que vienen después les hacen casi de los nuestros. Echaniz no fue particularmente malo su periodo, pero luego vino Aguirre. Vino Aguirre con Lamela, Güemes, Laschetti, por este orden, y fue barra libre. Fuera la época de miel y flores en la corrupción política de Madrid, la construcción de hospitales, buscando a ver dónde había que quitar, dónde había que hacerle la competencia a la izquierda, y bueno, lo que conocéis, el gran endeudamiento sanitario de Madrid y la privatización de la sanidad de pues, casi 2 millones de personas. Esto se le fue a dar una vuelta de tuerca cuando con la crisis, Laschetti en el gobierno de ¿quién era este? Ignacio González, quisieron privatizar los 6 hospitales que estaban nada más que privatizados a medias. Luego, a lo mejor, si alguien de vosotros no sabe la taxonomía de los hospitales madrileños, me lo decís y lo comento, pero solo si os interesa. ¿Qué diferencia hay entre los hospitales que querían privatizar y los que ya estaban privatizados, etcétera? Bueno, pues esto fue el terremoto que conocéis, María Blanca. Yo creo que fue la mayor movilización cívica, una de las mayores movilizaciones cívicas europeas por una causa de este tipo. Estoy viendo cómo voy de tiempo. Sí, 11 minutos. Fue una gran movilización que sin duda alguna contribuyó mucho a que la justicia se inclinara del lado de los buenos. Pero también he de decir que lo que más contribuyó a que la realidad fuera del lado de los buenos son los errores de los malos. La torpeza en lo que hicieron es como para una sesión de torpezas políticas. Privatizar 6 hospitales que sirven a 1 millón de personas en 6 localidades diferentes, con sus ayuntamientos, su ciudadanía, unir esa privatización a la propuesta de geriatrificar un hospital enclavado en el centro de la ciudad, como es la Princesa, eso, aparte del Carlos III. Bueno, eso movilizó y terminaron ahí. Como consecuencia de ello, PP perdió las elecciones. A partir de ahí andan, como sanitariamente hablando, como pollos sin cabeza. No es que antes tuvieran una visión muy allá de nada. Lo que traducía los planteamientos de Aguirre, Lamela, Güemes y Laschetti, más que nada es, bueno, esto de la sanidad mejor que lo gestionen otros porque es muy complicado. Mejor se lo damos a la privada. Engordamos a nuestros amigos y nos quitamos problemas de encima. Y lo que ha venido después, cuando el PP pierde la mayoría, bueno, pues gracias a la traición a sus votantes de Ciudadanos, sigue gobernando el PP. En esa época, de la legislatura anterior a 2015-2019, como el Ciudadanos unas veces era del gobierno y otras veces despertaban la oposición, pues pudimos aprobar a iniciativa del Partido Socialista, me tocó el privilegio, 3 leyes importantes: la de muerte digna, en un territorio donde crucificaron al doctor Montes y a sus compañeros. Esto fue importante, muerte digna. Buen gobierno, que esto merece luego comentario por si alguien está interesado. O sea, dejar de ser mexicanos y ser europeos en la gestión de los hospitales, despartidificar los gestores sanitarios, y algo en lo que, bueno, desde mi época en el País Vasco estaba muy empeñado, que es atención dental. Meter la atención dental en el sistema sanitario. Estas 3 leyes se aprobaron por unanimidad.
la de muerte digna por unanimidad total, la de salud bucodental con la abstención de Podemos, que no entiende que la atención dental necesita dentistas públicos y privados y les molestaban los privados. En fin, también podemos comentar sobre esto. Y la de buen gobierno, también con la abstención de Podemos. Esta vez fue una abstención que nunca entenderé porque dijeron una abstención activa. Yo creo que la izquierda, incluyo toda la izquierda, nunca ha tenido bien claro algunos temas de buena gobernanza. Hay un sector de la izquierda que piensa que porque gobiernan los nuestros ya gobiernan los buenos. Y desoyen el consejo del Pablo Iglesias, el viejo, el fundador del PSOE, que decía a los suyos, hay que poner a los mejores pero vigilarles como si fueran ladrones. Esta vigilia como si fueran ladrones en la tecnología, en la reflexión moderna de gobernanza, incluye protección de denunciantes, regulación de conflicto de intereses, órganos colegiados participativos y democráticos, en fin, todo eso se metió en esa ley. Ninguna de las 3 leyes está bien cumplida, pues, vamos, la de dientes no la cumplen, la de buen gobierno tampoco, pero bueno, fueron avances. Igual que fueron avances un par de cosas que se aprobó de cómo hacer bien los hospitales estos de gestión privada, porque no es pensable revertirlos. Eso no tiene sentido. Otro tema que posiblemente a alguien le interese comentar. En resumen, la sanidad de Madrid es una sanidad excelente y soberbia en lo extraordinario, en lo raro, en lo heroico. Trasplantes, cáncer, algunos tipos de tumores, cardiología avanzada. En eso somos muy buenos. Madrid es muy bueno, tiene muy buenos servicios, muy buenos médicos, muy buenos hospitales. Bien es verdad que como se ha gastado poco, y esto es importante, hay una descapitalización grande de nuestra tecnología, nuestros hospitales, no es infrecuente que se caigan los techos. Esto por lo que respecta al mundo hospitalario. Por lo que respecta a atención primaria, un desastre total. Desastre total porque nos faltan unos 40 centros de salud, porque tenemos menos médicos y menos enfermeras de los que tendríamos que tener, porque tienen una centralización increíble y única en el mundo. En atención primaria Madrid trabajan unas 15.000 personas. ¿Os imagináis todo esto gobernados de único sitio? Por cierto, en el viejo Puerta de Hierro, pues es lo que hay. O sea, cuando un médico le tienen que sustituir allá en el último barrio de Getafe, pues alguien tiene que tomar decisión. Y evidentemente son gestores alejados de la realidad. Antes había 14 áreas. Esto es el área única que en gran medida se hizo para favorecer a los hospitales privados. Bueno, consecuencia de esta situación, y me diréis, ¿cuál es lo más negativo de Madrid? Lo más negativo para el sistema de salud, para la sociedad en la que nos gustaría, veo que la mayoría de aquí somos abuelos, dejar a nuestros nietos. Y lo que más me resulta preocupante es que Madrid, dado que la sanidad es excelente para lo raro, pero es mala para lo frecuente, una parte importante de las clases medias pudientes votan con los pies y han comprado un seguro privado. Y la gente que ha comprado un seguro privado ahora son aproximadamente un 35-36% de la población madrileña, un tercio. Y la sanidad, la sostenibilidad de la sanidad pública depende críticamente de la sostenibilidad social. Es decir, de la voluntad de la ciudadanía de seguir pagando, de seguir mutualizando el riesgo de enfermar. Y claro, cuando tenemos una sanidad donde hemos descremado de los pacientes más exigentes, por el lado de los MUFACE, los MUGEJU, ISFAS, y encima se nos van las clases medias que no están dispuestas a aguantar, que tienen que para una ecografía le tarden 3 meses, estamos dinamitando el gran tesoro de solidaridad que es la sanidad pública, pero también de seguridad para todos. Y esto a mí me parece lo más terrible de lo que nos está aconteciendo y de lo que no somos conscientes. Hay una izquierda, algunos se llaman defensores de la sanidad, yo no soy defensor de la sanidad, soy un atacante de la sanidad y creo que debemos serlo. Me refiero a hay que ser proactivos.
Más que quien se defiende va perdiendo. Y lo que hay que hacer es plantear de frente avances importantes para que la sanidad sea lo suficientemente buena como para que todos los ciudadanos, como sucede en el mundo nórdico, usen y estén en la sanidad pública. Recuerdo, en Canadá los seguros privados están prohibidos. ¿Os lo imagináis? O sea, ¿por qué? Es parte de una sociedad ética, de una sociedad que valora la equidad, porque saben perfectamente que desde el momento en que los ricos, los poderosos, los influyentes no estén en el barco común, dejarán de poner su riqueza, su poder y su influencia para que el barco común esté limpio, aseado y funcione bien. Y esta es la privatización que a mí me preocupa. Algunos defensores de la izquierda de la sanidad pública gritan privatización a cualquier cosa que sucede, pero no se dan cuenta de esta privatización silenciosa que es letal, La privatización que cada ciudadano de clase media silenciosamente hace cuando compra un seguro privado porque lo público no le responde. Y si tengo algún sentimiento de lo que es mi pase por aquí, por la Asamblea de Madrid, es diablos, no hemos tenido la oportunidad de gobernar, de hacer lo que habría que hacer para que la sanidad de Madrid fuera buena, por lo menos mucho mejor de lo que es. Y no sé, he tocado así cosas varias, dejando a propósito temas, hilos, para que, bueno, los que tengáis interés en cosas concretas, y llevo 21 minutos y aquí me paro, si os parece. Entonces, bueno, dispuesta a comentar lo que os sea de vuestro interés. Y nada más, agradecido por compartir ideas con vosotros y por tomar nota de lo que digáis. Bueno, pues quienes queráis preguntar, vale con que levantéis la mano y lo veamos. He silenciado los micrófonos, así que el que le corresponda hablar, que daremos turnos entre Marisa y yo, pues simplemente que vuelva a activar su micrófono. Bien, Ana la primera. No, Ana, no te oímos. Tienes que activar tu micrófono. Ana, no te oímos. Tienes que activar tu micrófono. Pues sigue sin micrófono, Ana. Tienes que activarlo en la parte inferior izquierda. No te oímos. No te oímos. Ah. Ana, en la parte izquierda, Ana. No, Ana, no te oímos. Tienes que activarlo en la parte inferior izquierda. Bueno, ¿alguien más quiere hablar mientras Ana consigue poner su micrófono? Sí, yo tenía la mano levantada también. ¿Me das paso? Bueno. Sí, empiezo por Juan José. Vale, muy bien. Bueno, yo primero quería dar las gracias a José Manuel. Me parece muy interesante lo que está comentando. Y él había nombrado de algunos países como Alemania, Francia, en el cual la sanidad no es propietaria de los centros. Y efectivamente, yo quería comentar eso por encima, porque es así, mi mujer es alemana, yo voy mucho a Alemania, y eso es lo sorprendente, que en Alemania cualquier médico tiene su consulta privada y su consulta oficial de sanidad, pero los pacientes están distintos. Es decir, los pacientes que son como privados, que pagan más, eso están aparte, les traen café y es un trato que a mí me sorprende de vejatorio, porque, sin embargo, los pacientes de la Seguridad Social están separados. Y lo digo que la mujer la familia de mi mujer son médicos, ¿no? Y lo he visto por allí. Entonces, efectivamente, a mí me sorprendió. No hay ningún centro, ninguna clínica, ni ninguna consulta que sea de la Seguridad Social. Pero yo lo que quería era, si no le importa a José Manuel, a mí sí me gustaría, sobre todo por saberlo, cómo es esa, digamos,
semi-privatización de los hospitales de Madrid, si puede, si él quiere, ¿no? Y los demás estáis de acuerdo, pues sí me gustaría conocerlo. Y gracias, vale. Muy bien, nada más. Gracias, Juan José. Muy interesante. Bueno, lo de Alemania merecería... Precisamente esta tarde tengo un paseo por el Retiro con una persona que ha sido muy importante en la economía española, que el otro día, después de un Zoom, me manda mensaje privado y me dice: José Manuel, me encantaría que me explicaras por qué no podemos tener un sistema como los franceses y los alemanes. Ya esta tarde hablaré de eso en el Retiro, paseando con esta persona. Pero respondiendo a la pregunta en Madrid hay dos grandes tipos de hospitales, diríamos, semiprivados. Unos son los hospitales donde la empresa privada construyó el hospital, se le paga 30 años, pero en esa hipoteca incluimos los servicios vinculados a la infraestructura, es decir, mantenimiento arquitectónico de instalaciones, y otros servicios no clínicos. En definitiva, todo lo que no es bata blanca. Estos hospitales son, por orden en sentido del reloj, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Arganda, Vallecas, Aranjuez y Parla. Son los 6 que querían privatizar. ¿Qué es lo que quería privatizar la Schetti? Quería privatizar la bata blanca. Hacer que una empresa entrara y gestionara también la bata blanca. ¿Cómo pagan? Y esto es importante. ¿Cómo se paga estos hospitales? ¿Cómo paga el gobierno esta hipoteca? Bueno, paga esta hipoteca con lo que se llama un canon. Un canon. ¿Pero qué es un canon? Un canon en función de la población, pero que es un canon extraordinariamente opaco. Nunca hemos conseguido diferenciar lo que es el pago correspondiente a la hipoteca que pagaríamos cada uno de nosotros, que se construye la casa y le dice al banco que te dé el dinero, de lo que es el gasto en servicios. Imaginad que te hacemos una hipoteca de la casa para que nos mantengan la vivienda, las instalaciones, el aire acondicionado, pero también que nos hagan la limpieza, que nos laven la ropa y que encima nos hagan la comida. Estos son estos hospitales. Imaginad entonces la opacidad de estos contratos, la complejidad de los mismos. El gobierno de la Schetti quería privatizarlos. Hay un hospital de este modelo que es Puerta de Hierro. La diferencia con Puerta de Hierro es que en Puerta de Hierro fue trasplantado de otro hospital y por lo tanto bueno, no lo quisieron privatizar porque el personal, por así decirlo, era estatutario. Luego hay otro grupo de hospitales que son 4, que son Torrejón, por orden de aparición, Valdemoro, Torrejón, Móstoles Rey Juan Carlos y Villalba, estos 4 hospitales en donde son igual que los anteriores, pero la bata blanca, o sea, todos los hospitales de gestión privada, todo. Y aquí viene el truco. ¿Cómo se les pagamos a estos hospitales? A estos hospitales le pagamos per cápita. Os pongo el ejemplo de Torrejón. Torrejón debe tener unos 134.000 habitantes. Pues bien, el gobierno, por cada uno de esos 134.000 habitantes, le paga anualmente 600 euros, digo aproximado. Esto debe hacer en torno a los 70 y muchos, casi 70-80 millones de euros. Tanto si los pacientes van como si no van. Como entenderéis, esto es como si la sanidad madrileña gobernada por el PP hubiera subcontratado el aseguramiento público. ¿A quién se lo ha subcontratado? A una empresa con ánimo de lucro, que gana más cuanto menos sus ciudadanos usen el servicio. Y además, esta empresa tiene una peculiaridad.
Cuando un ciudadano de Torrejón va a recibir atención en La Paz, la empresa que tiene su seguro tiene que pagar al ser más. Pero Torrejón recibe dinero cuando una parturienta de Madrid quiere parir en el agua en el hospital de Torrejón. Y como el gobierno ha querido favorecer a estos hospitales, por ejemplo, Torrejón le puso el gobierno radioterapia. ¿Para qué radioterapia? Para que todos los pacientes de Lenares, de la zona Lenares, fueran a recibir su radioterapia ahí, cuando la radioterapia tenía que haber ido en el hospital que tiene más casos de oncología, que es el Hospital de Alcalá de Henares, que es hospital universitario, etc. Estos son los dos tipos de hospitales, Juan José, que hay en Madrid. Luego está un caso especial, que es un hospital, la Fundación Jiménez Díaz, que en el mundo médico le llamamos La Concha, porque antes era Clínica Virgen de la Concepción. Y este es un hospital donde se le paga por actividad. Si tiene una población asignada, pero cada vez que una persona de esa población va al hospital, el hospital factura la catarata, la cadera o lo que fuere. Pregunta, ¿quién controla esa facturación? El hospital con independencia, en fin, esto es un poco así la taxonomía de los hospitales de Madrid. Pero importante la distinción entre los dos tipos. No sé si te he respondido, pero... Muy bien, perfecto. Gracias, porque no tenía ni idea, sabía que podía ser algo así, pero muy bien, gracias. Ana, a continuación. Pero ya tengo activado el micrófono, es que me había liado. No, yo quería hacer una pregunta, pero es muy concreta, José Manuel. ¿Qué es lo que pasa en realidad con el hospital ese Zendal que ha hecho nuestra Ayuso? ¿Cómo está funcionando y si es privatizado del todo o ya no funciona? Que me dijeras algo de él. Vale. Zendal. Primera cuestión, Ana. Si le vuelves a llamar hospital, rompemos las amistades. Perdón. El nombre correcto sería de hangar sanitario. Hangar sanitario. No sé dónde lleva el acento a la palabra. Eso es un hangar sanitario, no es un hospital. Es un hospital de gestión pública. Me refiero, el personal, no, es un hospital que no existe. Esto es interesante. En terminología de la Unión Europea dirían que es un non-hospital. Pero la Unión Europea tiene non-papers, tiene no-meetings, en fin, es parte de la jerga. ¿Por qué digo que no existe? Pues porque no está diferenciado en los presupuestos, no tiene personal, etc. Esta es una apuesta extraordinaria por parte del gobierno de Ayuso. Esto tiene que ver con, se relaciona con IFEMA en el sentido de un gobierno que no busca solucionar problemas, busca tener grandes impactos mediáticos. Así montó IFEMA y monta esto. Esto no existe en ningún lugar del mundo, no lo busquéis. No, nada similar existe en ningún lugar. Pero el gobierno está, ¿cómo diría yo? Está empecinado en que este hospital, de hecho ayer me soplaron que van a hacer quirófanos para cirugía cirugía mayor ambulatoria. El gobierno ha tenido una obsesión, demostrar que esta ocurrencia impresentable, disparate arquitectónico sanitario, sirve para algo. Evidentemente, si tú pones camas, pones personal y traes pacientes, el hospital está haciendo algo. Tiene una dificilísima reconversión a nada. Y no sabemos lo que van a hacer con él. Es parte de esta... Pero a mí lo que más me ha sorprendido es este empecinamiento en hacer que este hospital sirva para algo. De hecho, llevaron las vacunas ahí para poner en el imaginario colectivo de que este centro está haciendo algo útil. En resumen. Loles. Muchas gracias, José Manuel. Me parece excelente la intervención y la verdad que pocas veces hemos tenido la oportunidad de poder conocer con tanta claridad y objetividad lo que nos está pasando. Yo quería formular dos preguntas muy concretas. Has dicho, no se pueden revertir los hospitales privatizados, es impensable. ¿Por qué no se pueden revertir? ¿Porque tendría un coste económico muy alto o un coste político? ¿Cuál sería el problema?
Y luego has dicho, se creó el área única para favorecer los hospitales privados. La opinión que yo tenía es que el área única se había creado, o por lo menos así se nos ha vendido a los ciudadanos, para que podamos elegir. Eso se nos ha vendido en función de una mayor libertad. Podemos elegir si queremos este hospital o aquel, si queremos este médico o el otro, y que podamos cambiarlo, ¿no? Y luego la última consideración sería este tercio de la población madrileña que tiene un seguro privado y que has dicho que es un suicidio o algo así, una muerte por agonía lenta y que nadie se está dando cuenta. Habría que hacer, tal vez, ¿no?, una campaña de mentalización al respecto, pero aquí la opinión que yo recibo con personas que tienen seguro privado es, no, yo voy cuando hay una cosa gorda yo me voy a la sanidad pública, pero para lo de todos los días, pues la seguridad, el seguro privado que me resuelve todo mucho más rápido y mucho mejor. Y no somos conscientes en absoluto de que con eso pues estamos perjudicando, ¿no?, a la seguridad social. No sé cómo podríamos hacer ahí una tarea, ¿no?, de concienciación al respecto. Bueno, has tocado temas muy interesantes, nucleares. Sobre lo primero, revertir o no los hospitales concesionados. En la legislatura 2015-2019, cuando Ciudadanos por la mañana era del gobierno y por la tarde de la oposición, presentamos 2 resoluciones de 3 páginas que fueron aprobadas por Ciudadanos, Podemos y por el PSOE, sobre cómo gestionar bien públicamente estos contratos. Estos contratos son extraordinariamente complejos, 300, 400 páginas, lo lees. Muy complejos. El Estado, y eso es una reflexión general, hay un debate político que muchos de vosotros conocéis sobre el Estado proveedor versus el Estado regulador. Ahora no tenemos compañías eléctricas públicas, tenemos regulación. Y bueno, alguna gente piensa lo mismo para sanidad. El problema es que el Estado regulador tiene más sofisticación y complejidad que el proveedor. Y estos contratos son muy difíciles. Necesitaría el gobierno tener un staff, un grupo de técnicos muy numeroso y grande para controlar estos contratos. Y no lo tiene. Y nosotros aprobamos unas resoluciones para hacer bien esto. Por cierto, las aprobamos pensando que en el 19 gobernaríamos y dijimos, bueno, con esto tenemos despejado cómo hacer esto. ¿Por qué no se puede revertir? No se puede revertir porque los contratos son contratos. Y por supuesto está previsto que en caso de rescisión unilateral se paga. Y el valor de estos contratos, creo recordar que uno de... Perdona. Quito esto. ¿Por qué no se pueden revertir? Porque el lucro cesante que reclamarían es un dinero que no tenemos y que si lo tuviéramos sería necesario para construir 40 centros de salud, para recapitalizar los hospitales, y por eso hay métodos, esas resoluciones que presentamos y aprobamos, para que, bueno, con todas sus dificultades, esto sea transparente, esté en control público, garanticemos calidad y buena atención. En Valencia, por ejemplo, algunos dicen que han revertido Alcira. No, el hospital de Alcira no ha revertido, terminó el contrato. Lo que sería impresentable es que un gobierno socialista continuara el contrato. Pero bueno, todo de Valencia me hace comentario. Por tocar. Segundo punto, área única. El área única tenía 3 objetivos para el gobierno de Esperanza Aguirre. Uno, el que tú has dicho, vender libertad de elección. Hay un gran debate de la derecha en servicios públicos. La palabra clave es elección. Choice en inglés, eso lo veréis en todos los textos. Elección. Yo os puedo decir que esto es falso. En el País Vasco, cuando yo estuve en el gobierno, y esto fue de 87-91, pusimos libertad de elección de hospital. Y Vizcaya tenía unas áreas y Guipúzcoa y Álava. Pero políticamente elección vende.
Y lo vendieron así. ¿Cuál era el tema importante de la agenda? El tema importante de la agenda eran dos. En primer lugar, romperles el espinazo a los sindicatos. ¿Por qué? Porque cada área de salud tenía un cierto número de liberados sindicales. Y Esperanza Aguirre pensó que cuando iba a un centro y le gritaban, los que gritaban eran liberados sindicales, cortarles el cuello. Y en segundo lugar, o en primero, favorecer la libre, el que los ciudadanos pudieran ir a los dos hospitales privados. De hecho, escribió una carta obscena pidiendo a la gente que fuera al hospital de Valdemoro, que es el primero que crearon de este tipo. El negocio de estos hospitales no está tanto en la gestión de lo, sino fundamentalmente en el los pacientes que atraen de fuera. Porque con el contrato cubren los gastos fijos y bueno, pues bien, negocio modesto. Pero cuando van los de fuera hay un dato precioso. Y es que, por ejemplo, en Móstoles hay dos hospitales, uno público y otro privado. Dentro de la comparación nos la ponen a huevo, que diría un clásico. Pensad, por ejemplo, nacimientos. El hospital privado hace marketing de lo bueno que es ir a parir al hospital privado y tiene doble nacimientos que el hospital público. Y os aseguro que el público no es inferior en nada médico ni incluso hostelero al otro lugar. Con lo cual, área única tiene estos tres objetivos, pero los importantes de ver, el político es clave para él, pero los de fondo. Segundo, tercero, el tercio de gente que se va. Efectivamente, para mí este es el gran torpedo oculto que tenemos en la sanidad pública. Tú sugieres campañas. Yo tengo amigos que se debaten si cogen un seguro privado, mala conciencia, me lo comenta José Manuel. Y no, yo creo que eso, hombre, por supuesto, es útil. Pero la mejor campaña es transmitir a la gente que las elecciones autonómicas van de quién gobierna los centros de salud, los hospitales, las escuelas, las guarderías, las residencias de ancianos. El esquema por el que vamos actualmente, tú lo has comentado, de decir, vale, para lo gordo tengo lo público, para lo excelente lo público y para lo frecuente lo otro. Pero es que todo va unido. El plan que están la dinámica por la que vamos es una dinámica de brasileñización, no sé si lo pronuncio bien, de la sanidad española. Brasil es un caso que conozco bien, estaba ya de asesor por mucho tiempo y de profe, pues tiene algo parecido. La gran batalla es poner al frente a la sanidad de Madrid a responsables políticos que quieran y sepan hacer que el servicio público sea bueno para la inmensa mayoría. Como os he dicho antes, es el mayor llanto que tengo es no haberlo podido hacer. Pero todavía hay posibilidades, sobre todo si siguen estos del PP haciendo lo que van haciendo. Muchas gracias. Fidel, creo que también tenías pedida la palabra. No la había pedido. Gracias. Vale. Bueno, yo quería hacer un comentario nada más, y es que el tema de de la sanidad privada y los seguros es una parte del problema. La otra parte del problema es cada vez que tenemos que tener una urgencia y que sin seguro nos vamos a la medicina privada, simplemente porque por la vía de la seguridad social es muy largo. ¿Eso qué es? Bueno, el tema de ciertamente, este es un problema, porque yo he mencionado el 30% de personas que compran un seguro. Luego está la gente que no compra seguro porque bueno, ve que para las 4 veces al año que le pasa algo y va directamente a lo que se llama a medicina pago de bolsillo, se dice entre expertos. Estos no sabemos cuántos son, pero sabemos que el gasto sanitario global privado en España es un 30%.
mientras que en Francia, Alemania, Reino Unido, nórdicos es únicamente un 15%. Con lo cual, bueno, tiene razón, esto es parte de, si no funciona lo público, la gente va a lo privado, los que pueden ir. Los demás pues se frustran y el problema es que yo creo que no está suficientemente establecido en la mente de la gente que las elecciones autonómicas va de estas cosas. Y este a mí me parece el gran tema. Hemos asumido que el mercado político, la gente distingue claramente a dónde va su voto cuando las elecciones son de España, de ayuntamientos, pero los votos de las comunidades autónomas, lo habréis visto ahora en las elecciones de Castilla y León. Las elecciones de Castilla y León son como las de Madrid, van de los servicios públicos o de que se representa casi el 90-85% del gasto público, de lo que gestiona el presidente de la comunidad. Sin embargo, es de lo que menos se habla. Y esta es la tragedia que hace que en los debates autonómicos, pues bueno, hablemos de socialismo, libertad, de pájaros y flores, pero no de las cosas concretas, de las guarderías, de las escuelas o hospitales y demás. En esto andamos. O sea que no es tanto cuestión de campaña, que sí es útil, es de cambiar políticas, de hacer que la gente vea que lo público funciona. Otra cosa es qué habría que hacer para ello. No sé si hay más preguntas. Yo tengo una alarma que no puedo controlar, con lo cual, por favor, Marisa, sigue controlando tú la reunión. Ya lo he visto, Bernardo. Si no tiene pedido palabra nadie, hago otra. ¿Tú no tenías pedido una mano? ¿No habías levantado la mano? No, me había parecido al principio. No, gracias. Nada. El hecho, José Manuel, que estés pendiente de una intervención y recibas una llamada diciendo, mire, usted está en lista de espera, pero no sabemos cuándo va a ser, pero si usted quiere ir a un privado, le pueden operar pasado mañana. Esto, y bueno, hay personas que dicen, no, yo prefiero esperar, a mí me ha ocurrido, ¿no? Esperar y decir, no, yo quiero ir a un público y como no tengo prisa, me espero. Y 2 días después me llaman del público que tienen plaza para operarme. Entonces, ¿esto qué fiesta es? Pues bueno, honestamente, aquí hay varias cosas, Loles. De un lado, la sospecha, sobre la que hay bastante evidencia de que el sistema trabaja para los hospitales de gestión privada. O sea, de que de alguna manera hay interés en llevarles pacientes. Como he comentado antes, si tengo los datos por aquí, pero los datos de cuánta gente que tenía que haber sido atendida en La Paz ha ido a los hospitales de gestión privada. El que más se recibe es la Fundación Jiménez Díaz. Sí. Entonces, efectivamente, todo lleva a que los pacientes elijan estos hospitales, pues funcionan antes. O sea, ojo, son hospitales de gestión privada, pero son públicos. El Hospital de Valdemoro, el de Torrejón, son hospitales públicos de gestión privada. ¿Qué significa? ¿Y por qué funcionan así? Pues funcionan así porque alguien quiere beneficiarlos. Pongo un ejemplo claro. Antes os he comentado Móstoles, donde hay el hospital universitario tradicional de Móstoles y el privado, que por cierto lo gestiona. Esto es también importante a tener en cuenta. Móstoles, Valdemoro, Villalba y la Fundación Jiménez Díaz, todos pertenecen a la misma compañía. O sea, hay un subsistema privado dentro del sistema público madrileño. Son casi 800.000 personas. Y lo interesante es que no les va peor que los que están en el sector público. Ojo a esto.
La Concha, pues, perdonadme, no me sale, porque además me niego a llamarle fundación porque no es fundación. Su nombre legal es UTE, Unión Temporal de Empresas. O sea, no es fundación, tiene ánimo de lucro, es una UTE. La gente que está atendida por la UTE tiene menos lista de espera que la gente que no está atendida por la UTI, ¿eh? Esto es importante a tener en cuenta. ¿Y qué sucede? Cuando un paciente, pongo el caso de Móstoles, pongamos una parturienta, va al hospital privado, ese hospital recibe un pago. Con ese pago mejora servicios, contrata personal, hace marketing, con lo cual atrae más pacientes. Imagínate que alguien sabe que el otro hospital es no menos bueno y decide ir al otro hospital, pero no es del área de ese hospital. Esa parturienta no lleva, el dinero no le sigue. Efectivamente, la empresa, el corralito hospitalario donde procede, tiene que pagar. ¿Pero a quién paga? Paga al SERMAS, paga a la Hacienda de Madrid, no al Hospital de Móstoles. Con lo cual el Hospital de Móstoles no tiene más recursos, tiene más trabajo, tiene más gasto. Es decir, puestos un sistema, una medida fácil sería decir, vale, de acuerdo, libertad de pacientes. Hagamos que el presupuesto, territorialicemos el presupuesto y cuando alguien de un área se va a otro área, hagamos facturación cruzada. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Por qué solo funciona público-privado y el dinero va de lo público al privado, pero no de lo privado a lo público? Pues esto desestimula el que los hospitales propios tengan interés en... También es cierto una cosa, esta competencia no es deseable, médicamente hablando, pero ilustra un poco lo que tú has comentado. Y la sensación es que en Madrid el sistema, el gobierno, trabaja para favorecer lo público, lo privado, perdón. La gestión, estos hospitales de gestión privada, clarísimamente. Hola, José Añorbe. José Añorbe es el que me ha metido a mí en estos líos, que yo iba para neumólogo. Pero está bien, ¿no? No te ha ido mal en la vida. No, no me ha ido mal, no me quejo. Ya está. ¿Y cómo ves el futuro de la sanidad? Yo lo veo negro, ¿eh? Joder. Y eso que Alberto Núñez Feijóo no es muy proclive a la privada. Bueno, conozco a Alberto Núñez Feijóo bien porque fui su asesor cuando él era presidente del INSALUD. Sí. Y nos llevábamos bien y hasta me hacía caso. No es un mal tipo. No. Para la sanidad pública, Feijóo es de lo mejor que le puede pasar. Sí. Dentro del cargo del PP, es importante. Sí, dentro de que son del PP y... No lo hizo. Muchas presiones. Hombre, también es cierto una cosa, yo le conocí, tuve mucho trato con él, cuando fue en mitad de los 90. A partir de entonces ha pasado mucho tiempo y todos somos otra persona cuando pasa tanto tiempo. Pero por lo que yo sé, en Galicia no ha hecho disparates a lo más en absoluto. Y el futuro de la sanidad pública, a mí lo que me preocupa a nivel de España es que la sanidad no está alta, no tiene en la agenda política la prioridad que tiene para la ciudadanía y objetivamente para el bienestar, para la seguridad del país. No lo tienen. No lo tienen. ¿Tú crees que la ciudadanía no lo valora? La ciudadanía lo valora, pero luego no distribuye políticamente, no lo tiene en cuenta. Porque de un lado, a nivel nacional, en las elecciones nacionales, hay la impresión de que la sanidad está transferida. Sí, es un enorme error político. La sanidad no está transferida a su gestión. Está transferida a su gestión.
País como Estados Unidos, país como Canadá, que descentralizados, el Ministerio de Sanidad es potente. La gente no lo sabe, pero en Estados Unidos, no sé si antes o después del ejército, el ministerio más potente en términos económicos y otras cosas es el de Sanidad. Y aunque no fuera el más potente en España en términos económicos, sí lo sería en términos de marcar políticas, ¿no? Efectivamente. Que eso sí es importante, ¿no? Bueno, pero no tenemos nada más que ver cuántos ministros pasan por el Ministerio de Sanidad y ver cuál es su peso político. Sí, eso también. Y luego el Ministerio de Sanidad ha sido jibarizado de una manera, en un sistema como el español, en el gobierno descentralizado, el gobierno central puede tener ciertas cosas que decir por, en primer lugar, jerarquía. Sí. Aquí no existe jerarquía. En segundo lugar, por recursos. El dinero no se reparte en función de nada. Con Canadá sí lo hace, en Australia también. Bueno, también en población hay un componente de población, ¿no? Sí, pero es independiente de las decisiones del ministerio. Eso está pautado en el sistema de financiación autonómica. Claro. Y, o sea, el gobierno no tiene palancas financieras como tiene el gobierno de Canadá. No lo tiene. Sí. Tampoco tiene liderazgo técnico porque se ha descapitalizado. Sí, eso sí es verdad. O sea, la tecnoestructura del Ministerio de Sanidad está descapitalizada. Pongo un ejemplo que además tú lo entenderás muy bien. Antaño España es un país que a la imagen de Francia tiene los grandes cuerpos del Estado. Inspectores, sí. Diplomáticos, abogados del Estado. Antaño, creo que tú eres de ese cuerpo, del Cuerpo Nacional de Sanidad, que tenían hasta uniforme. Sí. Vale. Me acuerdo yo. Las oposiciones para esa élite de funcionarios de la sanidad han desaparecido. Y cuando el Ministerio de Sanidad ahora quiere contratar médicos porque los necesita, convoca médicos titulares, que son los médicos del pueblo del siglo XIX, los de la asistencia domiciliaria pública. Sí. Entonces, vamos, quizá para los que no sois José Oñorbe y Antonio Calvete, esto suene, pero muestra hasta qué punto la sanidad ha perdido peso específico en la maquinaria del Estado y por lo tanto no coordina, no lidera y no es capaz y no genera políticas. Por ejemplo, un tema sangrante es el tema de recursos humanos. Sí. Esto sí que depende del ministerio. Claro. España tiene OPE, la sanidad española tiene OPEs, no sé si sabéis lo que son. OPEs son las siglas de ofertas públicas de empleo. Esto es una falta de respeto a la ciudadanía y a los profesionales. Os pongo ejemplo de médico cabecera. Pongo una doctora que conoce José Oñorbe, doctora Cámara, se jubila, es médica de familia, excelente, formación de élite en medicina interna. Sus pacientes han tenido una auténtica lotería. Bueno, se jubila, lo sabemos, con 65 años de antelación. Pues bien, cuando se jubila, le ponen una sustituta, un sustituto, que lo cambian con frecuencia para que no consolide. Sí, cada 3 meses. Cuando hay cientos de personas igual y dependiendo de tal, van y sacan una oferta pública de empleo a la que se presentan miles de personas. Pero previamente hacen una cosa de traslado, que cambian el médico en estos momentos de 1 millón de madrileños. Es un disparate de lo burocrático, con lo lógico y fácil que sería plantear un sistema por el cual un mes antes de que se jubile se saca su plaza, se anuncia su plaza, se nombra un sustituto, coinciden un par de días, porque todo médico de familia tiene como unas 8 personas encamadas, van a visitar a los 8 encamados y bueno, a partir de entonces esta gente tiene un médico. Lo que hace un país sensato, y es por cierto lo que haríamos nosotros de haber gobernado. Y esto no es tan exótico, esto lo ha aprobado el Congreso de los Diputados en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Ha aprobado un sistema de estos que se llama un sistema abierto y permanente. Pero sí, nadie lo mueve, nadie lo pone en marcha. Esto de las OPEs sanitarias no existe en ningún lugar del mundo, es paleosoviético.
no sé ni si lo hubieran hecho en el mundo soviético siquiera. Es falta de respeto a la población, falta de respeto a los médicos. Y bueno, en Madrid la temporalidad llega al 53% del personal sanitario. No tienen plaza estable. No tienen plaza en propiedad porque me molesta el término. No podemos privatizar los puestos de trabajo en el sector público. Pero en fin, se entiende. Un tema que me preocupa a mí es el que están planteando la posibilidad de descentralizar el sistema MIR y dejar que los catalanes hagan su MIR propio, que los andaluces el suyo y tal. Que eso cada vez va a hacer que se acantonen más las comunidades y que haya menos transferencias de conocimientos, de personas, que yo creo que eso es bueno. Esta es una medida, es bueno que hayas sacado este tema, es una medida que empobrece el capital médico del país. Pero además políticamente es un disparate. Son las tonterías que están llenando el saco de votos de Vox. El que un sector de la población percibe que el gobierno pierde el sentido de nación, de país, en pequeños detalles, pero para algunos son críticos. Esto y algunos otros. Sí. No, a mí es un tema que me preocupa grandemente, ¿no? O sea que... Porque eso no ocurre. Tú has gestionado el MIR durante mucho tiempo. Durante 4 o 5 años, sí. Por eso te digo que me parece que es un tema peligrosísimo el dejar que cada comunidad haga su MIR especial, donde empezarán a, bueno, pues a no poder moverse la gente. O sea, que una vez que te quedas en un sitio ya no te puedes mover. Y eso yo creo que, como tú muy bien dices, empobrece la sanidad. Que el intercambio de conocimiento, bueno, ¿no? Sí. Bueno, no lo sé, está complicado el tema. Antes buenos días, que siento haberme incorporado tarde y me alegra mucho veros a todos. Antes lo he tocado y claro, el problema de lo que es la política con lo que es las competencias en gestión. Que, claro, esto hay una confusión, lo has dicho, José Manuel, muy bien. Hay una confusión de decir el ministerio no tiene competencia. Yo estoy harto desde hace 40 años de oír esta frase. Es que el ministerio no tiene competencia. Las competencias las tienen las comunidades. Las comunidades tienen las competencias de gestión de la asistencia sanitaria, pero la política sanitaria está en el ministerio. Y ahí es donde yo tengo que hacer una crítica a que cuando ha estado el PSOE no ha trabajado este tema para que verdaderamente quedara bien asentado, que no se siguiera diciendo esto y que actuara en consecuencia. Es decir, la política sanitaria se marca desde el ministerio y las comunidades no tienen nada que decir. Ahí viene otro problema, es el del Consejo Interterritorial, que tiene muy pocas competencias y bueno, con la pandemia se ha visto. Cada cual ha hecho lo que le ha convenido de acuerdo con sus intereses políticos. Y tendría que haber una manera de que se llegara a entender y poner en práctica esa diferencia de qué es la política, qué es la gestión, y que cada cual ejerza lo suyo. Pero Antonio, el problema que hay, yo creo que tiene que ver con lo que ha dicho José Manuel, del empobrecimiento técnico del ministerio. Claro. Es decir, que no hay liderazgo técnico. Otra cosa es que puedas intentar, pero claro, al no haber liderazgo técnico, pues claro, cada uno tira por donde quiere, hace lo que quiere. El ministerio muchas veces es muy errático. Claro. Ese es un problema serio. Tienes razón, pero creo que van unidas las dos cosas. Es decir, si se reconoce de verdad dónde está la competencia de cada cual, hombre, mal ha de ser que no se pongan los medios para ejercer esas competencias. Es decir, primero hay que partir
de que el Ministerio tiene esa competencia y por lo tanto ha de tener los medios necesarios. Igual que cuando hablamos de la crisis de atención primaria. Claro, si no se le dan los medios, pues tendrá crisis y esa crisis se va a cronificar y va a ir a peor. Pues de la misma manera, al Ministerio hay que darle los medios para que pueda ejercer sus competencias. Y es una pescadilla que se pone de la cola. Bueno, habéisme tocado un tema de... O sea, la sanidad no es una isla. Es mucho mejor que el contexto en el que está, claramente, lo he dicho antes, nuestros hospitales tienen y nuestra medicina está a la altura de las mejores del mundo. El problema es que hacemos la misma medicina que Boston, París o Londres, pero gestionamos un poco una mezcla muy como México en muchos aspectos. Pero aquí hay un asunto que habéis tocado. Y pagando como México a los profesionales. Sobre eso unos están cobrando de más y muchos de menos. Bueno, en general. Entonces es más complicado. Pero hay una reflexión que habéis hecho sobre el Ministerio. Aquí hay dos temas que me parecen importantes. Uno, en la política española, sea con el PP o sea con el PSOE, la sanidad no tiene en la agenda política el peso que merece tener, el peso y la importancia que tiene para los ciudadanos. Punto uno. Sea con el PP y más grave con el PSOE. No tenéis nada más que reemplazar los ministros y a las ministras que ha puesto el PSOE. Segundo, hay un tema clave que tiene que ver, antes habéis mencionado liderazgo técnico. La tecnoestructura del ministerio y de un ministerio es clave. Ahí me refiero a la competencia de los funcionarios altos y medios. Pero hay un nivel en España que está muy descuidado y es la alta dirección pública. Creo que algunos de los que habéis estado aquí habéis tenido cargos responsables. Bueno, ciertamente José Oñorbe. Pero España tiene una peculiaridad que no tienen otros países de nuestro entorno. Y es que cuando llega un gobierno, cuando cambia el gobierno, cambia el ministro y cambian 4 niveles por debajo. Ministro, secretario de Estado, subsecretario. ¿Qué sucede entonces? Sucede lo siguiente, que cuando el ministro que llega no sabe de su negociado, y cuando repasáis en la historia reciente, ministros que hayan sabido de su negociado, a mí solo me vienen a la memoria, por el lado del PP, Ana Pastor, y por el lado del PSOE, Luisa Carcedo. Si alguien me tiene algún otro, que me diga. Ay, lo tengo en la cabeza, pero no me acuerdo. Pero no, me refiero a gentes, de solvencia. Tuvieran conocimiento del tema. Quizá podría poner, porque llegó con una cierta experiencia, Ángeles Amador, en el sentido de que previamente hizo, perdonadme el término, es muy médico, una residencia sanitaria como subsecretaria, aunque no es el mejor sitio para hacer una residencia en sanidad. Pero bueno, entonces, en ese contexto, los ministros que llegan, han llegado ministros de bajo peso político, ministros peso pluma políticamente hablando, de un lado, que además no tienen competencia en su materia y que llegan a un ministerio con la tecnoestructura desarbolada y con directivos públicos que lo primero que tiene alta dirección pública, lo primero que tiene que hacer es un equipo y como no saben tampoco eligen muy sabiamente ese equipo. Y en fin, estas circunstancias hacen que el liderazgo sanitario, la visión de lo que hay que tener, pues sea muy negativa. Por eso cuando José, tú decías, José Oñorbe, que tienes el nombre tuyo aquí pone iPad de usuario, José. Veo que ni siquiera en tu casa eres dueño de tus máquinas. Sí, ya sabes que yo estoy entregado. Si yo usara el iPad de mi mujer, pondría iPad de Asus, no iPad de usuario. Bueno, ¿qué iba a decir? Pero con independencia de todo eso, José Manuel, que podemos estar... Veo que esto es un diálogo entre gente de sanitarios. La sanidad es demasiado importante para que únicamente la toquemos nosotros. No, pero el problema que hay también es que estamos como tocando mucho el Ministerio de Sanidad y tal. Y vamos a ver, la Comunidad Autónoma de Madrid
es un despropósito. Es que de eso he hablado antes cuando tú no estabas. Ah, claro, es que no me he enterado. Pero claro, es acojonante que para una resonancia con un carcinoma de próstata te den para mayo. O sea, es que las citas que te dan, con lo cual no tiene ni pie ni cabeza el cachondeo que hay. El que a una cita en atención primaria para dentro de 4 días. Pero mire usted, si es ahora cuando te... Es decir, el despropósito que tienen muchas comunidades, y yo de la que conozco es la de Madrid, es que es para cortarles el cuello a todos. O sea, es que no tiene sentido. O tendrán que meter más dinero, contratar más gente, o poner orden en la gente que hay, o una mezcla de todo, no sé, pero... No puedo estar más, José, no puedo estar más de acuerdo contigo. Igual que una justicia que llega tarde no es justicia, una atención sanitaria que llega tarde no es atención sanitaria. Y uno de los, y aquí entramos en un debate de fondo, y es, bueno, en los seguros hay un contrato. El contrato es que producido el siniestro, es decir, producida en este caso la enfermedad, a ti se te atiende en cierto tiempo. Sí. Va. Por cierto, en el contrato de Muface, en el anexo 3.6 de este año, firmado en enero, vienen estas garantías. Si pudiera compartir pantalla, las ponía. A lo mejor os interesa saberlas. Aquellos de vosotros que tengáis Muface con seguros privados, sabéis que tenéis derecho a que el médico de cabecera os vea en 3 días, a que os operen en 1 mes, a que las pruebas no tarden más de 15 días. Ay, a mí me encantaría poner eso para todos los madrileños. ¿Cómo no? Falta dinero. Hay que poner el dinero en y lugar en de ese llevarlo a sentido otro sitio. va el debate que quieres tratar de tener esta autoridad económica conmigo. Oye, porque los franceses tienen esas circunstancias y los alemanes también. Y dices, ¿y por qué en España no? ¿Por qué el sistema sanitario está fallando a los españoles? Si gastamos, ¿por qué gastamos? Si es un problema de gasto, la pregunta es, ¿por qué no gastamos más? Estaríamos, cuando se pregunta a la gente estaría encantada de pagar más para tener mejor sanidad. Si el problema es de productividad y organización, oigan ustedes, cambien o reorganicen. ¿Por qué tenemos hospitales que es la mayor inversión que hace la sociedad española y funcionan de 8 a 3 de la tarde? De 8 a 3 de la tarde, y como todos sabemos, funcionan de verdad de 9 a 2. Porque hay algunos cirujanos anestesistas que cuando prevén que la intervención quirúrgica va a pasar de las 3 de la tarde dicen no. Vamos, tengo amigos cirujanos que hacen en la privada, ahora jubilados por cierto, hacen en la privada de 8 operaciones cuando sus colegas en la pública hacen 3. Entonces, esto plantea muchos temas. Y por eso el debate de la sanidad, tú antes, José, decías del futuro, el debate de la sanidad nos afecta a todos. Y lo peor que nos puede suceder es ir tirando mientras silenciosamente aumentamos el número de clases medias con medios que piden seguro privado. Sí, que al final se va a convertir la asistencia sanitaria pública en un poco de beneficencia. No, hay una parte de lo que comentaba antes de brasileñización. Una parte, bueno, los cánceres, estas cosas tiran bien, lo otro mal. Pero esto implica que políticamente a mí, vamos, me desespera ver que, en fin, como sabéis, he sido diputado del PSOE 10 y sigo siendo la parroquia, pero me desespera lo que veo. Me desespera que en el Congreso del Partido Socialista la Secretaría de Sanidad de 34 es la 30 por la cola. Me desespera ver que ponen responsables de sanidad a la ministra de Sanidad en el partido. O sea, se supone que el partido es quien exige al gobierno cumplir las cosas. Y luego se supone que se pone a alguien que, en fin, que pueda dedicarle tiempo a las cosas del partido. Se supone que las ministras también. O sea, cuando veo todas estas cosas y veo que hace 2 años el Congreso de los Diputados aprobó unas medidas muy radicales en no pocos aspectos, por ejemplo, de personal, de primaria, salud pública, y que nada se mueve
para hacerlo, pues dile, bueno, la crisis del COVID debiera haber sido un aldabonazo para mejorar la sanidad. Y no lo está siendo, no lo está siendo. Es lo que yo voy viendo, ¿eh? Todo lo contrario, se han impuesto medidas que se van a quedar, que eran medidas de emergencia que deberían de servir para un tiempo determinado y se van a quedar. Estoy pensando, y supongo que todos lo sufrís diariamente, la famosa atención telefónica. Es ridículo pensar que una consulta médica o una consulta de enfermería se haga por teléfono sistemáticamente. El teléfono puede servir para una gestión, para una pregunta, para una cuestión de ese tipo. Antonio, Antonio, te diría una cosa. Una sanidad en la que nos hubiera tocado la responsabilidad de gobernar, nuestros médicos tendrían un teléfono corporativo, un móvil corporativo, para que sus pacientes pudieran hablar con ellos. No te olvides. Yo estuve en 2014, pasé un verano en California y una parte del verano estuve viendo cómo funciona Kaiser Permanente. Para los que no sepáis, Kaiser Permanente es el seguro privado sin ánimo de lucro más prestigioso del mundo de Estados Unidos. Mis cuñados tienen ese seguro. Y entonces, vamos, cuando uno piensa en cómo hacer una sanidad del carajo a la berza, una sanidad buena, uno tiene que ver cómo lo hacen los mejores. Y mi cuñado puede llamar a su médico por móvil en ciertas horas. Y hay telemedicina. O sea, hay cosas. No, hay muchas. A saber, el problema es, como comentaba antes José, de visión, de querer, de saber, de poner los medios. No solo de medios, como tú decías antes, Antonio, en primaria, ¿eh? Si hacemos lo mismo, seguiremos teniendo los mismos resultados. Y si le metemos más dinero y seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados, pero más caros. Sí, sí. De acuerdo. Si lo que yo digo es que hay que empezar por ahí, pero no quedarse ahí, evidentemente. Sí, tienes razón en eso. Podría ser en algunos planteamientos que tú haces, José Manuel, que fueran ligados a un aumento del salario. Es decir, que yo estoy de acuerdo en que a un médico le des un teléfono móvil. Que muchos no te lo van a aceptar, ¿eh? Pero ¿hay libertad de elección? ¿Hay libertad de elección? Al que coja el teléfono móvil, yo le puedo aumentar su sueldo mensual. No puedes, sería una condición. Vamos, claro. en la idea que teníamos nosotros, y esto que nos habla de Chile, que decían mis alumnos de América, pues a ver, por ejemplo, cosas a hacer. Yo no diría aumento de sueldo. El sueldo es lo que todo el mundo... No, productividad, productividad. Bueno, es sencillamente, o sea, yo creo que hay que pagar más a muchos profesionales sanitarios por hacer mejor lo que están haciendo, por hacer más cosas de las que están haciendo. Por ejemplo, una de ellas sería mayor disponibilidad para sus pacientes. En Italia, por ejemplo, tú, José Oñorbe, lo sabes porque has leído el trabajo que hicimos Repu y yo cuando analizamos qué podíamos aprender de otros países en Europa. En Italia, cuando un médico de familia de cabecera tiene un paciente moribundo, se declara de guardia. Está 24 horas disponible para esa familia y evidentemente le pagan por ello. ¿Por qué no ponerlo aquí eso? No, se podrían hacer algunas cosas. Vale, eso se paga. Eso significa también... Perdonadme que intervenga en este diálogo de expertos. Me encanta, Loles, porque... Pero quiero decir una cosa. En todo esto que estáis hablando también falta un punto, ¿no? A mi modo de ver, que es quién es la persona, quién es el médico que te toca. Esto que está diciendo José Manuel, que ocurre en otros países que paga, yo lo disfruto aquí en Madrid. Yo tengo una médico de cabecera con la que me puedo relacionar por teléfono, le puedo mandar un WhatsApp, le puedo mandar un mail. Y esa misma médico de cabecera, que era también o médico de familia, como se llaman ahora, o de atención primaria, o como sea el término, cuando mi marido estaba enfermo de cáncer, lo que los médicos de servicios paliativos o de atención paliativa, como se llame, no hacían, lo hacía ella. Es decir, cuando terminaba su jornada,
venía a casa y a veces ha venido a las 9 de la noche y a veces ha venido a las 3 de la tarde. Venía y decía, no, que vengo a ver a Juan, y subía y estaba con él un rato charlando, yo les dejaba solos y era con la persona con la que él podía apoyarse en una situación en la que sabía que se iba a morir y que se murió. Mientras que los médicos de paliativos no lo hacían. Entonces, este médico de cabecera yo no le pago por hacer esto. Hoy desde hace bastante rato. Yo no le pago por hacer esto, ni creo que le pague nadie, y no lo hace exclusivamente conmigo. Es una persona que se comporta así con sus pacientes. Me comentan que es la última que termina su turno en el centro de salud, que teóricamente tiene que terminar a tal hora, pero que a las 8 de la tarde todavía está allí, ¿no?, atendiendo pacientes. Esto se puede hacer, depende también de cómo sea. Si además esto estuviera regulado y tal y cual, pues mucho mejor, pero hay quien lo hace. Y sin embargo, tengo también la visión personal contraria. El otro día en el hospital de Ramón y Cajal, llego a mi consulta citada desde hace no sé cuánto tiempo de endocrinología. Llego y mi médico ya no está. La doctora que me atendía ya no está. Me dijeron si ha ido a otro hospital. Y me atienden 2 médicos, un residente y un médico. Me empiezan preguntándome qué es lo que me pasa. Digo, pero si tienen ustedes ahí toda la historia. ¿Qué estoy tomando? Digo, pero yo no lo tengo todo en la memoria, pero lo tienen ustedes ahí. Pero cuando... Y dije, bueno, pero vamos a ver, no se puede empezar de cero si llevo viniendo a este hospital hace no sé cuánto tiempo, desde una operación de riñón de hace 40 años. Y realmente, por lo menos el médico cobrará más que el médico de atención primaria que me está atendiendo. Y hay una diferencia abismal del trato de una y de los otros. Pero por eso, Loles, yo creo que hay un componente personal del médico, que hay tipos que se lo toman en serio y que trabajan muy bien y que son muy buena gente en primaria y en los hospitales, y gente, médicos, que no se lo toman en serio, que racanean y tal en primaria y en los hospitales. Pero por eso yo planteaba la posibilidad de a ese médico que tú dices que atendió a tu marido estupendamente y tal, que aparte de que ella como persona es excelente, la institución como institución debería compensarle económicamente también esa dedicación, para hacer una diferencia con los que no tienen interés en el tema. Pero ¿no? Pepe, tú sabes que no es posible en la estructura y en el sistema actual. No se le puede dar ni un euro de más a nadie porque todo eso está regulado. Entonces, nos estamos basando aquí, lo que cuenta Loles, que evidentemente lo podemos contar más gente, pues claro, que hay gente buenísima que va más allá de lo que se le exige y no le pagan ni un duro de más, porque no se le puede pagar. O sea, pero Antonio, no es totalmente cierto eso. O sea, le puedes pagar, por ejemplo, ciertamente esto que he comentado, lo de estar de guardia al fin de la vida. Sí, esto se puede pagar, se pueden introducir conceptos nuevos en la retribución. No puedes cambiar el salario fijo, que es común para todos, pero se puede. Lo que has comentado me ha impresionado, me ha llamado la atención. He tenido una enorme suerte, voluntad de los médicos. Esta mañana yo comentaba también como en mi época yo iba al hospital los sábados y domingos a ver a algunos pacientes. Pero lo interesante en un sistema es generalizar eso. Y te comentaba antes, o sea, un gobierno nuestro, de haber sido Gabilondo presidente y haber tenido algo que ver en sanidad nosotros, pues hubiéramos puesto eso, hubiéramos puesto el teléfono, hubiéramos puesto también algo que es muy útil y esto lo hacen, por ejemplo, en Kaiser Permanente y en otros sitios, y algunos médicos lo hacen, es, por ejemplo, reunir a los bronquíticos, al grupo de pacientes que tiene ciertas patologías comunes, bronquitis, diabetes, y bueno, pues resolver dudas, dar consejos. Bueno, eso se paga y eso contribuiría mucho a mejorar la situación económica de los médicos